Productor, no estamos en la W. Radio Mundo. Pepito, mi corazón. Productor, tampoco estamos en Radio Mundo. Estamos en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Esto es Amplitud Universitaria, donde la noticia es verdad. Amigos de Amplitud Universitaria, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a una edición más de su programa de cabecera Amplitud Universitaria, que se transmite todos los miércoles en punto de las 12 del día, de 12 a 1 de la tarde. Y pues en esta ocasión mi estimadísimo Toño de Landa no va a estar atendiendo los micrófonos de este programa. Sin embargo, como cada semana, les saluda con muchísimo gusto Uriel Arteaga. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de www.anahuac.mx diagonal México, diagonal radio, y también pues desde luego pueden sintonizarnos en el 1670 de AM y seguir nuestros podcasts que se encuentran ya disponibles y listos para ser escuchados en nuestro canal de Spotify. De igual forma, en nuestro canal de YouTube, que se encuentran todas las cápsulas de los programas actuales que llevamos a cabo el día de hoy y en medio de esta pandemia que ya próximamente, pues esperemos que se esté acabando. Ya están retomando algunas actividades presenciales en los campus de la Universidad de Anáhuac, México. Y bueno, esperemos que la radio y que próximamente podamos regresar a las cabinas, pues no sea una excepción en esta dinámica. Y pues bueno, como cada miércoles tenemos invitadazos de primer nivel, invitadazos de lujo, y bueno, creo que en lo que vamos de esta situación de pandemia no habíamos tenido la posibilidad de hablar de un tema muy relevante y sobre todo que está teniendo pues bastante, digamos, discusión en la agenda nacional. Es el tema justamente de las adicciones y de cómo han aumentado casos de las adicciones a propósito de este encierro obligatorio en el que nos hemos visto involucrados todos y cada uno de nosotros. Y por ello es que le damos la más cordial bienvenida a Jessica Ángeles Riquelme, que es una reconocida pedagoga y terapeuta familiar, egresada de la licenciatura por la Universidad Panamericana y de la maestría por el Instituto de la Familia, respectivamente. Jessica cuenta con una amplia experiencia en el ámbito educativo y en la prevención de adicciones y actualmente es profesora adjunta en la Cátedra de Investigación Dr. Jorge Larrea Espinosa en Estudio de Adicciones de nuestra queridísima Facultad de Psicología. Así es que Jessica, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Amplitud Universitaria. Muchas gracias, un gusto estar aquí. No, pues al contrario, agradecerte el espacio y como bien lo comentábamos hace un momento, el tema de las adicciones se ha vuelto ya también un tema de discusión a nivel nacional y creo que valdría la pena pues también nosotros aterrizarlo a nuestro propio contexto, qué estamos haciendo al respecto, qué podemos hacer como individuos y desde luego también como sociedad. Pero me gustaría antes preguntarte, Jessica, ¿cómo se han incrementado las adicciones durante esta pandemia, pues que ya lleva poquito más de 15 meses? Sí, claro, tenemos aquí unas estadísticas del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, que nos dice que el consumo de alcohol aumentó en el sexo masculino en un 40.6%, en las mujeres un 31.7%, y quien más ha resentido los efectos del encierro son los menores de 19, cuyo consumo de alcohol aumentó el 67% casi, y en los mayores de 55 el 50%. Esto se hizo a través de entrevistas, a través de la plataforma que tiene YAPA, y nos habla de pues lo que ha venido sucediendo, ¿no? En un primer momento podemos hablar de un aumento de consumo de alcohol cuando estás en un encierro, no tienes tantas actividades que hacer, estás en un ámbito seguro, no tienes que manejar ni nada por el estilo. Entonces, bueno, es algo de lo que sucede, ¿no? Ahora, si hablamos del consumo de otras drogas, pues tenemos el informe de 2019, donde nos dice que tenemos 8.4 de consumidores de drogas, de los cuales 550,000 se pueden considerar adictos. Habría que ver qué tanto cambió el panorama en este año. Sí, justo hablando del tema de las causas por las cuales se lleva a cabo o se presenta este incremento en las adicciones, ya mencionabas que, pues desde luego el encierro y la seguridad de estar en casa quizás puede ser un factor. ¿Qué otros factores identificas para que se haya dado este incremento en las adicciones, Jessica?
Esto es interesante. Podemos hablar de los factores de riesgo para el consumo. Uno es el ámbito seguro, donde estás, donde puedes consumir dentro de casa, donde las drogas pueden llegar a tu casa como las pizzas, tan rápido como las pizzas, tristemente. Y por otro lado, me parece que tenemos que hablar como de los factores personales, familiares, sociales que favorecen el consumo, y entre ellos uno muy importante es la percepción de riesgo. Si no sabemos que algo nos va a hacer daño, pues vamos a consumir más, que es algo que está sucediendo con la marihuana, que ayer que la Corte avala la despenalización del uso lúdico de esta. Lúdico yo de repente me lo cuestiono por los efectos que tiene. Sin embargo, sabemos que hay baja percepción de riesgo, no sabemos de las consecuencias que sí puedan existir. Y esto puede suceder respecto a otro tipo de drogas como las metanfetaminas, que además nadie sabe qué contienen, ¿eh? Nadie tiene, porque cada laboratorio tiene su propia fórmula y entre los jóvenes hay de repente poca información al respecto. Carmen Fernández, la directora de CIJ y que también es titular de la cátedra Jesús Cumate aquí en la universidad, ella ha dicho, no se ha hecho claro que no es lo mismo fumar un cigarro de tabaco y beber alcohol que beber alcohol y consumir marihuana. Entonces, creo que uno de los factores importantes es la baja percepción de riesgo. Sí, y sobre todo también qué tan pues permisivos hemos sido como sociedad, que justamente pues ya las drogas, digamos, legales, pues están al alcance de cualquier persona, basta descargar una app, ¿no? Como bien lo comentas, para tenerlos en la puerta de tu casa. Y por otro lado también, ¿qué opinión te merece justo esto que pues en la misma casa, en el mismo encierro, debido a la situación de pandemia, pues no sé, los padres de familia, el padre de familia o la madre, pues consumen alcohol, fuman cigarro y están en el contacto directo con los hijos, quienes ven pues sí como pues, finalmente un ejemplo, ¿no? Que lo que está sucediendo de sus casas lo pueden reproducir sin mayor problema. Claro, o sea, sabemos que el ejemplo es muy importante, pero también tiene que ver con la dinámica familiar y puede ser que los papás no sean adictos, sin embargo, si sus papás fueron adictos, heredaron ese tipo de dinámica familiar y entonces la replican con sus hijos y no solo es el consumo, sabemos que hay una predisposición genética, eso nos queda clarísimo. No quiere decir que si tu papá es adicto, tú tengas que serlo, pero sí hay cierta predisposición, ¿no? Esa es una parte. Pero otra es cómo te relacionas. Es donde hay adicción, hay como 3 reglas básicas: no hablar, no sentir y no confiar, ¿no? Entonces esto se lo trajo el señor o la señora de la familia que vivió de su familia de origen, se lo trae aquí. A lo mejor no consume, sin embargo es una familia donde no se permite hablar de las emociones, donde sentir no está bien y donde no confían en nadie. Entonces eso va creando una olla de presión y esa olla de presión hace que de repente los hijos puedan entrar en contacto con el consumo de sustancias. Y entonces se junta el pan con las ganas de comer, ¿no? Tienes la predisposición genética, tienes el ámbito familiar y de repente si estás en una sociedad donde alcohólico es el que bebe más que yo, sabemos que los muchachos están bebiendo mucho. Entonces, bueno, pues ahí es donde se va haciendo como el caldo de cultivo. Ahora, yo creo que algo importante es diferenciar entre el consumo y la adicción. Para llegar a cumplir con ciertos criterios de adicción, pues puede pasar un tiempo. Sin embargo, no hace falta ser adicto para tener consecuencias. Un día que tú bebas y te pases de copas y estrelles el coche, no quiere decir que seas alcohólico, pero ya hay un indicador de que hay un problema ahí. Y eso es lo que nos pasa con los chavos. A lo mejor no son adictos, pero sí están teniendo consecuencias de los consumos que tienen. Desde meterse en lugares donde no deben, desde relacionarse con personas pues, que no tienen muy buenas intenciones, que están metidos en la delincuencia, y así poco a poco se van enrolando y puede ser que no lleguen ni siquiera a ser adictos. Entonces yo creo que esto es algo importante. Y algo que decía Suriel sobre el ejemplo de los papás, algo que ha venido sucediendo también es que con esta imagen de legalidad de la marihuana, también los papás han dejado de asustarse tanto por el uso de la marihuana. Entonces se vuelve más permisivo. Entonces dices, bueno, pues es que está joven. Así como antes decíamos, pues es que está joven y tiene que emborracharse. Ahora dicen, es que está joven, bueno, pues que pruebe, ¿no? Hasta va a ser legal. Ese es el grave problema que enfrentamos, que no tenemos percepción de riesgo, que no estamos teniendo claridad en cómo
en cómo explicarles a las personas que hay un riesgo. Hoy sí sabemos, por ejemplo, algo que no sabíamos a lo mejor hace 30 años, es que el cerebro termina de desarrollarse a los 21 años, por lo menos, y que si la gente consume alcohol antes de esa edad, hay más probabilidad de desarrollar adicción. Eso hoy lo tenemos claro. ¿Sí? Y lo podemos comprobar. Y es algo que tendría que saberlo todo el mundo, que no tenemos por qué estarles darles alcohol a probar antes de los 21 a los muchachos, porque afecta al cerebro. Ok, o sea, además de, quiero entender, además de los efectos que evidentemente puede ocasionar un encierro obligatorio como el que ocurrió con la pandemia, también hay situación, por un lado, la desinformación que existe por parte de los padres y de los jóvenes, y por otro lado, esta normalización de la que hablas, donde ahora ya es muy común ver a una persona bebiendo, fumando, consumiendo otro tipo de drogas. Sí, así es. Justamente, entonces tenemos que hablar de percepción de riesgo para que tengamos claro algo que llamamos influencias normativas, que es esto de lo que tú decías, Uriel, del ejemplo que dan los papás. ¿Qué opinan los papás respecto a que un chico menor de 18 beba? ¿Sí? Esto es el mensaje que le estamos mandando a los hijos. Si con los hijos somos claros de que no bebes porque no estás en edad de hacerlo, ¿no? Ni vas a satanizar ni nada por el estilo, nada más decidirlo en familia y tenerlo claro. ¿Y qué permites en tu casa? Si tú vas a permitir que el tío se ponga hasta las chanclas o favoreces en las fiestas, bueno, ahora hay quien está haciendo fiestas, hay quien está haciendo comidas mucho más chiquitas, y tú permites que la gente beba de más, ahí le estás mandando un mensaje al hijo donde le estás diciendo, oye, se vale beber de más, no pasa nada. Esos son como esos puntitos importantes. ¿Sí? Aunado a eso, bueno, pues ya tendremos que trabajar con los chicos los factores de protección, el que tengan proyecto de vida, el que quieran hacer más cosas. Esto que hace Leonisa de favorecer los estilos de vida saludable en alimentación, en deportes, esto que hablábamos del estrés que ha producido el encierro por diferentes razones, el aprender a hablar de tus emociones, todo esto lo que favorece es la prevención, ¿no? De que abusen del alcohol o del uso de sustancias. Muy bien, pues justamente ahorita que comentas esta parte de Leonízate, nada más para aprovechar y hacer el comercial, justamente aquí en la Universidad de Anáhuac, México, se lleva a cabo una campaña, bueno, ya desde hace poquito más de 6 meses se implementó una campaña en la Escuela de Ciencias del Deporte para justamente como ayudar a prevenir este tipo de cosas y este tipo de problemas o adicciones que se pueden dar en casa, no solamente en un contexto de pandemia, sino a nivel general, pero desde luego justo estamos como se está atendiendo esta situación y este acompañamiento que se le puede ofrecer a cualquier miembro de la comunidad universitaria. Estamos platicando con la maestra Jessica Ángeles Riquelme, profesora adjunta en la Cátedra de Investigación, doctor Jorge Larrea Espinosa en Estudios de Adicciones de la Facultad de Psicología. Justamente a propósito de este artículo que se publicó recientemente en la página de la universidad, Adicciones durante la pandemia, ¿qué hacer en situaciones de crisis? Y en ese sentido, justamente me gustaría hacer esa pregunta, Jessica, ¿cómo podemos estar atentos o cómo podemos identificar una alerta de este tipo? Porque quizás vivimos en esta normalización de las situaciones que ya comentábamos y quizás no vemos que sí puede desencadenarse en un problema serio, como puede ser una adicción en alguno de nuestros hijos, en alguno de nuestros familiares, y nosotros, por esta ceguera, digamos, de taller que le llaman, podríamos no identificarlo. Sí, de hecho es una de las características de la enfermedad y de la familia, que es la negación, el negarte a aceptar que estás teniendo un problema con las sustancias y el resistirte como familia a aceptarlo. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar de las consecuencias. ¿Qué consecuencias está implicando el consumo de sustancias? En el caso de la escuela, la baja de calificaciones. El que antes atendía sus clases de manera consistente y ahora ya no lo hace tanto. Sabemos que la parte de la adicción es el enamoramiento, entonces todo gira alrededor de la sustancia. Dejamos todo lo demás que interesa y nada más permitimos o nada más realizamos aquellas actividades que tengan relación de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Si la sustancia es el alcohol, el decir, no voy a ir a casa de fulanito porque como ahí no beben, o a lo mejor me bebo 2 copas antes de ir, para ir como a tono, ¿no? Dejo de ir al fútbol porque en el fútbol mis cuates no beben. Este tipo de cosas que vamos viendo que van abandonando las actividades que les gustaban y de repente nada más todo gira en torno al alcohol o a una sustancia,
¿sí? Eso nos permite ver consecuencias, puede haber consecuencias legales si estrelló el coche, si a lo mejor tuvo un pleito con alguien y tiene que ir al Ministerio Público, pueden ser pérdidas económicas cuando la tarjeta de crédito llega con unos cargos bárbaros porque el señor se fue a un bar y le cargaron todo lo que les dio la gana, ¿sí? O cuando tiene deudas. En los muchachos es muy claro que empiezan a vender sus cosas y de repente a venderlas que hay en la casa, el PlayStation, el Nintendo y toda la computadora y hasta los tenis. Esos son factores que nos permiten ver que algo está sucediendo. En el caso de los muchachos que pueden notar a sus papás, a esta mamá que duerme mucho, que la verdad es que no está conectada con las cosas que hace, porque puede suceder, ¿no? Que nuestros papás tengan este tipo de problemas, o que papá esté teniendo errores de juicio en el trabajo, que haya perdido el trabajo o esté amenazado por ello y diga, es que mi jefe, lo que pasa es que me ve feo. No es que te vea feo, es que si llegas crudo los lunes, pues no vas a tomar las mejores decisiones. Entonces, estar muy pendiente a ese tipo de síntomas por ahí. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Sabemos que es una situación compleja y quizás no somos los expertos en casa para atender una situación de este tipo, pero ¿qué podemos hacer no solo para lidiar, sino para tratar de contrarrestar y apoyar finalmente a alguien que tiene un problema de esta magnitud? Me parece que lo primero es aceptar que necesitamos ayuda, que no podemos con esto solos. Las familias hacen las cosas más inverosímiles con tal de que el problema se solucione. Consienten, le dan todo a los chicos y a las chicas con tal de que dejen de consumir, luego los castigan y les quitan todo, van de un lado a otro, lo cual es muy normal. Y en el caso de los hijos se portan perfectos, sacan buenas calificaciones porque creen que con eso van a ayudar a que el papá o la mamá dejen de consumir. Y hay una premisa que dice, yo no lo curé, no lo causé y no lo puedo controlar. No puedo controlar la enfermedad, yo no la causé, ¿sí? Y tampoco lo puedo curar. La persona va a dejar de consumir cuando así lo decida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar ayuda especializada, primero para mí como familiar, para que me ayude a entender qué está pasando, para que me ilustre y podamos ver la dimensión del problema, porque también puede suceder que sea solo un chico que está experimentando y la mamá ya me lo quiere internar, lo cual es totalmente contraproducente. ¿Sí? Entonces, pedir ayuda especializada, yo creo que eso sería lo primero que yo le diría a alguien. Para él, para la familia. Perfecto. Justamente, recuerden, estamos platicando con la maestra Jessica Ángeles Riquelme, profesora de nuestra Facultad de Psicología en torno al tema de adicciones durante la pandemia. Y nada más para aquellos que nos están sintonizando y que nos están viendo en el canal de YouTube, y si no, pues también a los que nos están escuchando a través del 1670 o en internet, nada más los invitamos a que visiten la página de la Universidad de Anáhuac. Justamente en la sección de Anáhuac Informa está este artículo de adicciones durante la pandemia, que hacer en situaciones de crisis. Y pues al final, casi al final de esta nota, que justamente nos ayudó a formar la maestra Ángeles Riquelme, viene una sección donde pedir ayuda. Solamente, pues aquí vienen las páginas de internet, los números telefónicos, donde si de repente alguien que nos está escuchando tiene o conoce de alguna situación de este tipo, pues siempre hay canales, ¿no? Donde puedes pedir apoyo profesional, como bien lo comenta Jessica, y no solamente tratar de pues de negar o bien de pasar por alto una situación de este tipo, que desde luego pues tiene que atenderse a la brevedad, sobre todo para no generar una bola de nieve que después puede desencadenar en algo muchísimo peor. Pues un poquito para cerrar, Jessica, nos gustaría preguntarte qué prevés o cuál es el panorama que observarías de cara a esta nueva normalidad y al posible regreso, digamos, a actividades presenciales, a salir un poquito más de nuestros hogares. ¿Crees que disminuya esta tendencia en el incremento de las adicciones? ¿Crees que aumente? ¿Crees que haya un cambio en las dinámicas, pero el incremento siga marcando?
Me parece que sí, no es que sea, me parece que el aumento del consumo no ha sido así como en línea recta, o sea, si lo vemos de 1986 para acá, sí, de repente hubo un aumento bárbaro en el consumo. Seguramente la despenalización del uso de la marihuana va a causar un pico, eso sí me queda claro, y es algo que tenemos que trabajarlo y enseñar a los jóvenes. Digo, aunque va a estar prohibido para menores de edad, necesitamos que los muchachos estén claros de las consecuencias del consumo de la marihuana, del consumo de las metanfetaminas. Con esto que me dices de la nueva normalidad, creo que hay un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta todos, especialmente los que estamos en el ámbito educativo, la parte socioemocional. El decir, el saber que cuando regresemos nada va a ser igual, ¿no? Y yo creo que ustedes lo están viviendo ahora que regresaron ya a las instalaciones de la universidad, de decir, pasaron cosas en el año, hubo pérdidas, hubo muertes, hubo gente que estuvo muy enferma y que todavía tiene secuelas del COVID y todavía no nos libramos de él. Hoy escuchaba de la variante Delta, de cómo pareciera que estamos con un pico otra vez, aunque esté muy focalizado. Entonces, esto no ha acabado. La parte socioemocional es muy importante y creo que los que estamos en las escuelas, en las universidades, tenemos que tener claro para poder ir acompañando a nuestros equipos y a las alumnas y a los alumnos para que tengan este espacio donde puedan hablar de sus emociones, que puedan acudir con un terapeuta si así lo requieren y poder identificar a tiempo si hay problemas. Porque como decías tú, Uriel, antes de que se haga una bola de nieve, porque es una enfermedad que causa muchísimo dolor y de repente la vuelta atrás cuesta trabajo. Sí, claro, pues sí, las alertas siempre son importantes y sobre todo en instituciones educativas, desde luego en una institución como la familia, y pues hay que estar pendiente y sobre todo pues tratar de apoyar, ¿no? a quienes lo requieren en ese sentido. Jessica Ángeles Riquelme, profesora adjunta en la Cátedra de Investigación, doctor Jorge Larrea Espinosa en Estudios de Adicciones de la Facultad de Psicología, muchísimas gracias por este espacio aquí en Amplitud Universitaria. La verdad es que es un tema que da para muchísimo y como bien lo comentas a propósito ahora de que ya se anunció por parte de la Suprema Corte la legalización o más bien despenalización del consumo de la marihuana en mayores de 18 años. Entonces va a ser un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar y esperemos que desde la academia, desde la Universidad de Anáhuac, México, pues los expertos como ustedes pues aborden esos temas justamente para atender esto que comentabas hace un momento, la falta de información por un lado y la normalización por otro, ¿no? Entonces, pues la verdad te agradecemos muchísimo y esperemos que próximamente podamos estar ya físicamente transmitiendo y pues entrevistándote nuevamente para que nos brindes este conocimiento que sin duda pues nos apoya y nos ayuda muchísimo como sociedad. Muchas gracias, un gusto. Saludos a todas y todos. Muchas gracias y pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 12 del día aquí en Amplitud Universitaria en el 1670 de AM. La próxima semana pues esperemos ya estar ahora sí transmitiendo en los micrófonos físicos de las cabinas de Radio Anáhuac, pero ya les estaremos dando noticias en nuestras redes sociales. Por lo pronto pues nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos. Esto fue Amplitud Universitaria, donde la noticia es verdad. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 12 horas, a través del 1670 de AM. Eleva tus sentidos.